Ahora presentamos Cruzada con Luis Palau. Un desafío diferente para la vida moderna. ¿Qué tal, querido amigo o amiga del programa Cruzada con Luis Palau? Mi nombre es Jorge Escopazo y quiero darle la más cordial bienvenida a este nuestro punto de encuentro en la radio, donde estudiamos diariamente la Biblia, la palabra de Dios, junto a miles de oyentes alrededor del mundo, quienes escuchan nuestros programas a través de las emisoras que lo transmiten, como así también a través de nuestro sitio en internet, luispalau.net. Y en este día, al llegar al final de la serie Vivifícame, le presento el mensaje Amo tus mandamientos. Uno de los hechos que más confunden al hombre moderno es que a pesar de nuestra educación, nuestra cultura, nuestros avances en la ciencia, sin embargo, en este mundo moderno hay más sufrimiento y más dolor que quizás jamás en la historia, o por lo menos al igual que siempre. De las muchas cartas que nosotros recibimos en nuestras oficinas en varios países del continente, nos encontramos con que hay personas que sufren persecución, por ejemplo, mujer de un marido que la abandonó, pero que la sigue molestando. O maridos que todavía de su esposa, que les fue infiel, siguen molestando, pidiendo esto, aquello, o queriendo causarle problemas. Padres cuyos hijos se han vuelto alcohólicos o violentos y que siguen dando mal nombre a la familia. Personas que son perseguidas por haberse entregado a Cristo y por querer seguir las enseñanzas de la palabra de Dios, la Biblia. Y entonces sufren lo que Jesucristo llamó persecución. Y mucha gente dice, pero ¿por qué tiene que acontecerle esto a uno cuando uno ama a Dios y quiere caminar con Dios? Es que Jesucristo nos advirtió hace 2000 años en la Biblia diciendo, en el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. Si a mí me han perseguido, dijo en otro lugar Jesús, a vosotros también os perseguirán. Todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, le dijo San Pablo a Timoteo, padecerán persecución. O sea que la persecución, en particular por causa de la palabra de Dios, es algo que se debe esperar, es algo que ya estaba profetizado en la Biblia y que no debe asombrar al cristiano verdadero. Por supuesto que yo siempre le pido al Señor que nos libre de persecución por causa de su nombre. Le pido que libre a mis hijos de que tengan que sufrir por ser seguidores de Jesús. Pero yo sé, y usted debe saberlo también, mi hermano, mi hermana en Cristo, que está ya profetizado y que no debemos asombrarnos, asustarnos o espantarnos pensando que algo anda mal cuando viene la persecución por causa de la justicia del Señor Jesús. Ahora, estamos hablando de la palabra vivifícame. Usted sabe que cuando una persona está sufriendo acusaciones falsas, está sufriendo persecución por amar a Jesús, cuando una persona se siente oprimida y perseguida, de hecho se siente deprimida. No es ningún gozo, no es ninguna alegría que los demás lo acusen a uno y que lo persigan y que lo molesten. De eso no hay la menor duda. El salmista, en el Salmo 119, salmo que estamos analizando en búsqueda de esta palabra vivifícame, se encontraba en una situación similar. Y dice en el versículo 153, mira mi aflicción y líbrame, porque de tu ley no me he olvidado. Defiende mi causa y redímeme, vivifícame con tu palabra. Lejos está de los impíos la salvación, porque no buscan tus estatutos. Aquí yo me encuentro, y creo que usted estará de acuerdo conmigo, que el salmista se encuentra en aflicción y que necesita que alguien le defienda su causa y le redima. Y entonces dice, Señor, vivifícame con tu palabra. Primero, el salmista tenía el punto de vista bíblico de lo que es ser vivificado. La vivificación espiritual, el reavivar espiritual viene con la palabra de Dios. Dice, vivifícame con tu palabra. Usted, si se siente perseguido por causa de Jesús o por lo que sea, sepa que la vivificación viene de la palabra de Dios y no lo va a encontrar en ningún otro lugar. Incluso cuando una persona se siente deprimida, aunque todo el mundo la quiera a esa persona y aunque tenga todo el dinero que necesita, el deprimido solamente puede ser vivificado por la palabra de Dios. Pero el perseguido, ¿cuánto más? Cuando solamente encuentra redención y libertad de su aflicción y liberación y defensa en su causa solamente por la palabra de Dios. Si usted ha caminado en rectitud,
Si usted no tiene nada que confesar ni que restituir que haya hecho o tomado que no le pertenece, usted puede encontrar reavivamiento espiritual en la palabra de Dios. En la persecución, el consuelo está en la palabra de Dios. En la depresión que viene por la persecución, la reavivación de nuestra alma proviene de la palabra de Dios. En noveno lugar, en el versículo 156, encontramos la palabra, dice así: muchas son tus misericordias, oh Jehová Dios, vivifícame conforme a tus juicios. Muchos son mis perseguidores y mis enemigos, mas de tus testimonios no me he apartado. Ahí está el secreto. El vivificar espiritual viene de la misericordia de Dios, sea quien sea el que se nos opone. Y en décimo y último lugar, y con esto terminamos esta breve serie, dice así, versículo 159 del Salmo 119. Mira, oh Jehová, que amo tus mandamientos. Vivifícame conforme a tu misericordia. En una palabra, el salmista está usando un argumento muy aceptable en la oración. Le dice: Señor, vivifícame porque mira que amo tus mandamientos. ¿Usted ama los mandamientos de Dios? O sea, la totalidad de la palabra de Dios. Porque cuando se habla de los mandamientos en este salmo, no se trata de los 10 mandamientos únicamente. No se trata de los 10 mandamientos. Se trata de los mandamientos que para el cristiano tienen que ver en la palabra de Dios. O sea, el Nuevo Testamento con la iluminación que viene por el estudio del Antiguo Testamento. Porque el cristiano no está sujeto a los mandamientos del Antiguo Testamento. Los mandamientos del Nuevo Testamento sí. Por otro lado, los mandamientos del Antiguo Testamento no contradicen en su esencia, en ningún momento, los mandamientos del Nuevo Testamento. Pero el cristiano vive bajo la nueva era, bajo la nueva época, bajo el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento era antes de Cristo. El Nuevo Testamento es después de Cristo. Nosotros ya no vivimos más bajo la vieja ley, vivimos bajo la nueva ley, la ley de Cristo, dice el libro de los Romanos. Y la ley de Cristo es la ley que nos enseña cómo caminar como cristianos. Por otro lado, repito, todos los mandamientos del Antiguo Testamento tienen que sujetarse a las enseñanzas del Nuevo, porque muchos de los mandamientos del Antiguo Testamento eran ceremoniales, etc., y tenían que ver con el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, antes de la venida de Cristo. Después de la venida de Cristo, entonces los mandamientos de Dios han sido no cambiados, porque Dios no cambia, pero aplicados a la era cristiana. Y entonces dice el salmista: mira, oh Dios, que amo tus mandamientos. Claro que sí. El cristiano verdadero ama los mandamientos de Dios. Y luego dice: por lo tanto, vivifícame conforme a tu misericordia. Y luego concluye con una frase preciosa, y con esto terminamos esta serie Vivifícame. Dice el versículo 160 del Salmo 119, la suma de tu palabra es verdad, y eterno es todo juicio de tu justicia. La suma de la palabra de Dios es la verdad. No basta con leer algunos pasajes favoritos. La totalidad de la palabra de Dios, esa es la verdad. Por eso decía anteriormente que el Nuevo Testamento es la sección de la Biblia que se aplica al cristiano verdadero, pero el Antiguo Testamento ilumina y enriquece todo lo que el Nuevo Testamento enseña. Por lo tanto, el cristiano comprende lo que dice el salmista en el versículo 160, la suma de tu palabra es verdad. En una palabra, es la totalidad de la palabra de Dios que debe estudiarse como un todo. Y al hacerlo, al amar la palabra de Dios, Él nos vivifica por su misericordia. Qué hermoso es ser vivificado, ¿no es cierto? Qué hermoso es vivir lleno del Espíritu Santo. ¿Usted lo está gozando en este día? Es su privilegio como cristiano. Sépalo y disfrútelo.